El día de hoy voy a dar una pequeña introducción a lo que es el cálculo tanto diferencial e integral y cómo fue que fue surgiendo naturalmente a través de la historia. Tal vez podríamos empezar mencionando que hace 2500 años la forma en que tenían los griegos de hallar áreas, las formas poligonales, era dividiéndolas en triangulitos. Entonces vamos a mirar aquí la pantalla. Entonces ellos lo que hacían era dividir cada figura en triangulitos y entonces cualquier polígono es fácil saber cuál es su área, pero el problema consistía en cómo hallar áreas circulares, cómo poder saber con exactitud cuál es el área de una circunferencia. Entonces los griegos tenían este método que se llamaba el método del agotamiento, que era inscribir polígonos dentro de la circunferencia. Entonces, si nos podemos fijar, entre nuestro polígono regular tenga más cantidad de lados, entonces este se va a asemejar más a una circunferencia. Entonces, miremos, cada vez que yo tengo un polígono con más lados, a pesar de que no es una circunferencia, visualmente la podemos ver. Y estas figuras poligonales sí le podemos sacar el área porque es fácil dividirse en triangulitos. Entonces, el área de esa circunferencia pues va a ser a lo que tiende a lo que tienden esas áreas. Entonces decimos que el área de la circunferencia va a ser el límite de un polígono de n lados. Entonces cuando n va a infinito, entonces sería acá la representación. A partir de esto es que nosotros podemos hallar el área bajo una curva, simplemente diciendo, simplemente diciendo que el área bajo una curva, pues simplemente yo puedo tomar estos pequeños rectangulitos debajo de mi curva, y si yo le saco el área a esos rectangulitos, se va a aproximar al área que tengo bajo la curva. Entonces, como vemos aquí, el área de los rectángulos es muy por debajo del área que está debajo de la curvita, ya que se me notan acá ciertos espacios en blanco, estos triangulitos que vemos aquí. Entonces lo que hacemos, igual a lo que hacían los griegos, era hacer este método del agotamiento, en el que vamos a colocar más rectangulitos, y entonces a medida que yo tengo más rectángulos, mi área de rectángulos va a ser muy aproximada al área bajo la curva. Y de hecho los triangulitos, a pesar de que son más, estos triangulitos con espacios blancos, a pesar de que son más, su área va a ser mucho menor, lo que hace que nuestra área aproximada del área bajo la curva sea muy cercana. Entonces aquí en mi pequeño GeoGebra lo que hice fue, utilizando una función, entonces podemos observar cómo a medida que yo hago más rectangulitos, mi área va a ser más cercana. Entonces, de cierta forma podemos decir que cuando estos rectangulitos podrían llegar a ser tienden a infinito, el área debajo de la curva va a ser la misma que mis rectangulitos. Eso es lo que posteriormente vamos a llamar una suma de Riemann. Bueno, continuemos. ¿Y qué tal si yo quiero saber la pendiente de una curva? ¿Sí? Digamos, ¿qué pasaría si, digamos, van en el Tour de Francia y va cierto ciclista, y entonces dicen por televisión, Pogačar va subiendo con una pendiente del 7% en ese punto? Entonces, ¿uno cómo hace para saber que la pendiente en ese punto es exacta? De aquí en mi gráfica podemos ver que si tengo dos puntos y los uno con una recta, esa recta va a ser la pendiente entre esos dos puntos, pero no va a ser la pendiente en el punto exacto, sino va a ser en un tramo específico. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera saber la pendiente en dicho punto? Pues primero lo que vamos a observar es que la distancia
en X de mis dos puntos sería X menos A, donde A es la coordenada en X del punto P y X es la coordenada en X del punto Q. Y por el eje vertical tenemos que f de X es la coordenada del punto Q en X, y la coordenada en Y de punto P es f de A. Entonces la distancia sería f de X menos f de A. Entonces la pendiente entre P y Q pues simplemente va a ser la diferencia, perdón, va a ser el cambio en la altura sobre el cambio horizontal. Pero pues como ya lo había mencionado, este es la pendiente en un tramo específico, no me da la pendiente en un punto exacto. Entonces para eso simplemente lo que vamos a hacer es correr el punto Q, lo vamos a correr más cerquita a P, y entre más cerquita a P pues tenemos un tramo más pequeño en el cual hallar la pendiente. Si nosotros lo acercamos lo suficientemente a P, podemos decir que la pendiente es el límite de cuando Q se acerca a P. ¿Listo? Entonces lo que estamos haciendo es acercar el punto Q al punto P. Entonces cuando se acerca estamos hablando de la pendiente. Entonces simplemente pues si reemplazamos M sub QP por lo que tenemos en la parte de arriba, tenemos que la pendiente en el punto P exactamente sería pues la definición de pendiente, pero haciendo que esos puntos sean muy cercanos. Eso es lo que llamamos límite. Límite cuando X tiende a de f de X menos f de A sobre X menos A. ¿Listo? Y más adelante vamos a hablar más acerca de esas propiedades de lo que es el límite. Pero miremos otro ejemplo. ¿Qué pasa con la velocidad? Digamos cuando voy manejando un vehículo, el vehículo me dice en el punto exacto en el que voy a qué velocidad va, ¿sí? Y esto cómo se haría utilizando el cálculo. Entonces tenemos esta tabla donde me dan la distancia que lleva cierto vehículo puede ser en un tiempo determinado, ¿sí? Entonces yo quisiera saber qué velocidad lleva en el intervalo de 2 a 4 segundos, pues simplemente pues recordemos que la velocidad promedio es de la misma forma el cambio en la posición sobre el tiempo transcurrido. Entonces pues acá simplemente pues restamos 42 menos 9 sobre 4 menos 2 y esto nos da 16.5 metros por segundo. Entonces en ese intervalo de tiempo la velocidad promedio es de 16.5 metros por segundo. ¿Y qué pasa si ahora miro la velocidad promedio en un intervalo más pequeñito? Entonces de nuevo pues la velocidad promedio es el cambio en la posición sobre el tiempo transcurrido, y ahora en el intervalo de 2 a 3 segundos tenemos que nuestra velocidad promedio va a ser de 15 metros por segundo. Ahora vamos a hacerlo en un intervalo más pequeñito. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el intervalo de tiempo entre 2 y 2.5 segundos. Nótense que cada vez estamos haciendo ese intervalo más pequeñito. Es parecido a lo que estábamos haciendo en el problema anterior, donde queríamos hallar la pendiente en dos puntos. Entonces tomábamos dos puntos muy cercanos. Si acá queremos hallar la velocidad, pues hallamos la velocidad en dos distancias, o bueno, dos unidades de tiempo muy cercanas. Entonces de nuevo pues simplemente hacemos la operación, nos da 13.6. ¿Listo? Entonces ahora lo que yo voy a hacer es volver a reescribir esta tabla, pero en términos de intervalos y hallando la velocidad promedio. Ustedes pueden probar que pues todos los cálculos que están ahí están bien. Entonces tenemos que en el intervalo de tiempo de 2 a 3 segundos es de 15 metros por segundo, de 2 a 2.5 de 3.6, como ya lo hicimos en los pasos anteriores, y de 2 a 2.4 segundos la velocidad va disminuyendo, ¿sí? Porque tenemos una velocidad más exacta en 2 segundos. Entonces de nuevo nos damos cuenta pues que la velocidad promedio es la función evaluada en una unidad de tiempo menos la velocidad en 2 sobre t menos 2. ¿Listo? Perdón, no es velocidad, es f de t, significa la distancia. ¿Listo? Entonces la distancia en el tiempo t menos la distancia en el tiempo 2 sobre t menos 2. Entonces tenemos que, si hacemos coincidir que esas velocidades son cada vez
perdón, esas unidades de tiempo son cada vez más cercanas, lo que estamos haciendo es que la velocidad promedio sea más exacta. De esa forma tenemos que la velocidad es igual al límite cuando t tiende a 2 de f de t menos f de 2 sobre t menos 2. Y es muy parecido al problema de la pendiente, ¿cierto? Entonces aquí es donde nos damos cuenta que el cálculo aparece de forma natural en varias ramas. Y pues es mucho más dinámico que las otras ramas de las matemáticas. Listo, eso es todo por ahora. Espero que pues más o menos hayamos entendido la noción de lo que es el límite y de lo que va a ser el cálculo